Gracias, señora consejera. Continuamos con el orden del día, con el siguiente debate agrupado, a fin de informar sobre la posición del Gobierno de Andalucía ante la crisis de precios del sector agrícola y ganadero, a solicitud esta vez del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía. Tiene para ello la palabra la señora consejera. Sí, gracias, señora presidenta. Esta segunda comparecencia tiene por objeto debatir sobre la crisis de precios sufrida por diferentes sectores agrícolas y ganaderos. Una situación que afecta en especial a tres sectores: al sector lácteo, al sector hortofrutícola y al porcino. La situación actual del sector del vacuno lechero andaluz puede ser explicada por la confluencia de los siguientes factores. En primer lugar, el mercado de la leche en Europa y la desaparición del sistema de cuotas. Tras muchos años de regulación de la producción a través de los sistemas de tasa y de cuota láctea, con el cheque médico de la PAC, se propuso la desaparición de estos sistemas para el año 2015. Esta nueva situación, que liberalizaría el mercado de la leche, está creando una gran incertidumbre en el sector español y andaluz por la competencia de la producción de dos potencias como son Alemania y Francia. En segundo lugar, la caracterización del sector andaluz, explotaciones intensivas, con una reducida base territorial y elevadas producciones de leche. Esto obliga a que el alimento de los animales se obtenga fuera de la explotación, superando el 70% de los costes de las empresas, por lo que el sector andaluz, a diferencia de otras comunidades, es muy sensible a la variación de los precios de los cereales. En tercer lugar, la volatilidad del precio de las materias primas. Desde el 2008 se ha vivido una situación de elevados precios de los cereales y leguminosas para alimentación animal debido a la disminución de la oferta por la sequía que padecen los Estados Unidos, principales productores de maíz y de soja, al aumento de la demanda para biocombustibles y a la especulación internacional. Esto provoca elevados costes de producción, comprometiendo la viabilidad en algunas de las explotaciones lecheras. En la actualidad, como ustedes saben, el precio ha disminuido, dando una tregua. En cuarto lugar, la escasa capacidad de negociación de los productores frente a la industria. En quinto lugar, el desequilibrio de la cadena de valor de la leche y en el proceso de formación de los precios, dándose la paradoja de que los precios se fijan en la mayoría de las ocasiones desde la distribución. Como resultado, a menudo los ganaderos están vendiendo por debajo del precio de coste. Como consecuencia de esta situación, la publicación del llamado paquete lácteo, como se conoce al Reglamento 261/2012, que modificó a su vez el reglamento de la OCM única, se establecen las condiciones para el reconocimiento de las organizaciones de productores de leche, permite la negociación conjunta de los contratos entre producción e industria y deja la puerta abierta a que los Estados miembros en su momento establecieran la obligatoriedad de suscribir un contrato para la venta de leche. En el caso de España, se reguló por Real Decreto la obligatoriedad de suscribir un contrato previo. En la actualidad, la Organización de Productores de Leche de Andalucía, en la que están integradas las principales cooperativas y un gran número de productores, se encuentra constituida y en funcionamiento. Se cumplen, por tanto, las condiciones para la suscripción del contrato. La clave en el momento actual, las claves son las siguientes. Un año después del fin de las cuotas, han fallado las previsiones y la realidad de la demanda y los intereses de la industria se han impuesto, dando como resultado la imposición de precios y la fijación de producciones máximas a los ganaderos. Bruselas se ha visto desbordada y en 2015 apoyó con 420 millones de euros a los ganaderos europeos para compensar los bajos precios. En España las ayudas del 2015, por un lado 25 millones de la Unión Europea y por otro lado 20 millones del Ministerio, no han resultado eficaces. Desde Andalucía, en su momento, pusimos de manifiesto ante el Ministerio, en los consejos consultivos, que estos 45 millones, en vez de destinarse, como se hizo de forma coyuntural,
y pretendiendo estabilizar los precios se utilizaron, como digo, para subvencionar los bajos precios, asignando una cuota a cada vaca, y nosotros planteamos que se deberían de haber utilizado para poner en marcha medidas estructurales. El tiempo nos ha dado la razón y esa ayuda no sirvieron para estabilizar los precios, todo lo contrario, parece ser que han propiciado el mantenimiento de los bajos precios. Medidas estructurales que tendrían que haber servido para la creación e impulso de las organizaciones de productores lácteos como una herramienta básica para la negociación de las entregas, para el impulso de líneas de productos elaborados con mayor valor añadido y la apertura de nuevos mercados, entre otras cuestiones. En cualquier caso, el actual sistema de producción basado en una industria que envasa leche líquida con escaso valor añadido se ha demostrado que no es sostenible en un mercado internacional como el actual, en el que existe el riesgo de la desaparición del sector productor por no poder competir con estos márgenes mínimos, por lo que es recomendable trazar nuevas estrategias. En el caso de Andalucía, en lo que respecta, por otro lado, al sector de frutas y hortalizas, no es menos cierto que el momento y las dificultades por las que se ha estado atravesando desde los últimos meses, con una bajada también de precios en origen, como en su momento hemos tratado en esta comisión. En esta tesitura resulta clave el trabajo conjunto de todos los interlocutores, públicos y privados, apelando a la capacidad de diálogo y de acuerdo para poner soluciones a problemas de campañas coyunturales que con el tiempo se están convirtiendo en algunos sectores, como estamos en este caso hablando de frutas y hortalizas, en prácticamente situaciones estructurales. Recordemos que aunque la campaña de frutas y hortalizas empezó con buenos precios, en noviembre ya empezaron a sufrirse descensos bruscos, que la llegada del frío permitió al final de la campaña una ligera recuperación en algunos productos. Esto ha sido debido, entre otras cosas, por las atípicas temperaturas que han prolongado las campañas centroeuropeas y han adelantado nuestras producciones, la mayor entrada de productos de terceros países y el mantenimiento del veto ruso son algunos de los factores que han intervenido en esta situación en la que hemos atravesado. Recientemente animaba al sector de frutas y hortalizas a trabajar en tres aspectos claves o principales retos de cara al futuro inmediato. En primer lugar, concentrar la oferta. En segundo lugar, planificar estratégicamente una campaña comercial, con los ojos puestos en el destino. En tercer lugar, adoptar mecanismos de gestión de crisis eficaces y coordinados en tiempos de dificultades. Para ello, el sector cuenta con el apoyo y el impulso de esta consejería y con los fondos de que podemos disponer. En el seno de la interlocución existen algunos instrumentos como la interprofesional, que está amparada bajo el marco comunitario para llegar a acuerdos que beneficien al sector en su conjunto. Y si además hay posibilidades de establecerlo a nivel comunitario, mejor que mejor. Existen también otros instrumentos de planificación, organización y apoyo a determinados sectores, como son las organizaciones de productores con ayudas comunitarias para los programas operativos que desarrollan y ejecutan. Actualmente estamos trabajando con el sector de frutas y hortalizas para ver la posibilidad de que los agricultores que venden la producción a través de las alhóndigas no cooperativas pudiesen constituirse en OPCH. De hecho, les informo a ustedes que hemos mantenido distintas reuniones de trabajo con las asociaciones de alhóndigas y cooperativas agrarias y con las organizaciones profesionales agrarias, y en ellas se han explicado los pasos a seguir por parte de los grupos de agricultores que deseen reconocerse como OPCH y el apoyo jurídico de la propia consejería para intentar buscar el encaje en el marco regulado a nivel de Comisión Europea. Después de estas reuniones, esperamos la propuesta de las organizaciones en las próximas semanas, como les digo, para empezar a desarrollar proyectos viables que, ojalá, fuesen al final el reconocimiento de la OPCH.
Con este modelo podemos favorecer que agricultores independientes se agrupen, concentren la oferta y puedan ordenar sus producciones, facilitando además el acceso a los mecanismos de prevención y gestión de crisis, facilitando la capacidad de respuesta y los efectos de este mecanismo. Asimismo, tenemos una intensa actividad los meses de enero, febrero y marzo con reuniones de trabajo para abordar las mejoras en la gestión de crisis de frutas y hortalizas con todas las organizaciones del sector. Hoy mismo, esta tarde, después de esta comisión, mantendré una reunión con COA. Dado que los procedimientos y autorizaciones están regulados, como digo, a nivel de la Unión Europea y las propuestas de modificaciones las debe hacer el Gobierno central, estamos transmitiendo dichas propuestas del sector en las reuniones de trabajo de estos meses para ampliar la retirada en gestión de crisis de precios a más productos y simplificar, en la medida de lo posible, los procedimientos y pagos para la retirada. En cuanto al sector porcino, el porcino blanco intensivo se encuentra también afectado por una situación coyuntural de sobreproducción. Tal situación determina que en estos momentos en el porcino blanco intensivo se está vendiendo por debajo, en algunos casos, de los costes de producción, situación que se viene arrastrando desde la entrada en vigor del veto ruso. Se trata de una situación coyuntural y cíclica, ciertamente, pero estas dificultades comprometen el mantenimiento de las explotaciones con menor músculo financiero, frente a quienes tienen mayor capacidad de sobrellevar esta fase. Entre otras medidas, es importante la ordenación de la oferta mediante la agrupación de productores, constituye, como digo, una herramienta fundamental. La integración es una de las fórmulas que aseguraría también los beneficios en este sector a los ganaderos. Otra clave importante es la producción de forma diferenciada para dar un plus de calidad que mejore la competitividad a nivel mundial ante nuestros vecinos europeos. Asimismo, y como herramienta importante para la regulación de precios de mercado, el almacenamiento de carne es esencial, por lo que hemos trasladado al Ministerio la necesidad de impulsar la medida de almacenamiento privado por parte de las instituciones comunitarias. La Comisión Europea es consciente de la grave situación de los mercados agrarios y que actualmente la crisis se está cebando con sectores, como les digo, el lácteo, el porcino y frutas y hortalizas. Precisamente, en los últimos consejos de ministros se ha abordado este asunto pidiendo propuestas a los Estados miembros para alcanzar una solución a los desequilibrios de los mercados. En las reuniones preparatorias a estos consejos de ministros europeos, los denominados consejos consultivos, desde Andalucía hemos defendido con contundencia ante el Ministerio una serie de cuestiones que la ministra ha reflejado en la propuesta nacional, llevada a cabo el pasado Consejo de Ministros del 14 de marzo. Estas propuestas son las siguientes. Para el sector lácteo, habíamos solicitado medidas estructurales para que el sector sea eficiente y competitivo a medio y largo plazo, que apuesten por la apertura de nuevos mercados de exportación, por optimizar las herramientas de gestión de crisis, por desarrollar nuevos instrumentos de gestión de riesgos, de apoyo a los ganaderos, entre otros. Para el sector de frutas y hortalizas se demanda la revisión al alza de los importes máximos de las ayudas por la retirada de productos del mercado, de modo que las herramientas de gestión de crisis en el marco de los programas operativos cumplan eficazmente con el objetivo previsto. Para el sector de la carne de porcino hemos solicitado medidas para mejorar el acceso a nuevos mercados, medidas para promocionar el consumo e informar sobre los hábitos de consumo saludables de la carne, facilitar el acceso a la ayuda a la inversión en explotaciones en el marco de los PDR o la creación de un grupo de alto nivel para analizar la situación del sector del porcino y para estudiar las herramientas de regulación de los mercados y de gestión de crisis más apropiadas, entre otros. Para terminar, solo añadir que asumimos los desafíos y dificultades derivados de la propia evolución de los mercados, agravada, como les decía, por la crisis mundial, generándose desajustes entre la oferta y la demanda, y lo que ha provocado además por el incremento de precios y el incremento en los costes de la producción. Estamos convencidos que juntos, Administración y sectores, entre todos, podamos
abordar los retos presentes y afrontar los retos que se nos planteen en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Es el turno de los grupos parlamentarios para su posicionamiento de menor a mayor. Para ello tiene la palabra la señora Prieto por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta. De nuevo, damos las gracias a la señora consejera por toda la información que nos ha dado. Esta crisis de precios está afectando más de lo previsto a varios sectores productivos, como ya bien ha dicho la señora consejera, especialmente el lácteo, el porcino, las frutas y la hortaliza. Pretende ser solucionada por la Comisión Europea mediante una serie de medidas que supone la autorregulación de cada sector, de forma que se pacte la producción y se consiga un aumento de los precios. Es la primera vez que la Unión Europea habilita esta gestión privada de la oferta, la activación del artículo 222 de la Organización Común de Mercados Agrícolas. En cuanto al sector lácteo, implica que la organización de productores y cooperativas concierte la producción. ¿Y cuál creemos que es el problema fundamental? Que el mercado europeo es uno y la aplicación de esta medida voluntaria en un país podría no ser eficaz en otro por el trasvase de producciones. Además, en España resultará muy complicado convencer a los operadores de que acuerden una limitación de la producción con unos intereses y estrategias tan contrapuestas entre la producción y los cooperativistas y la industria privada. En el caso de porcino, como bien ha dicho la consejera, sería aplicar el almacenamiento privado en un momento muy bueno del sector. Sin embargo, lo que se retira ahora tiene un impacto limitado, ya que vuelve a entrar en circulación tarde o temprano. Y esto es un problema si continúa, por ejemplo, el veto ruso o sigue el estancamiento del consumo en China. En el caso de las frutas y hortalizas, el veto ruso ha supuesto para España una pérdida de mercado de alrededor de 220 millones de euros al año y la Comisión Europea quiere prorrogar las medidas extraordinarias que ya tomó en su momento por si este veto ruso se prolonga más del 30 de junio. Estas serían las retiradas para la destrucción o para la distribución gratuita, que es la que ha adoptado España, la gratuita, así como la renuncia a efectuar la cosecha y la cosecha en verde, que favorece la eliminación de excedentes. Estas medidas no han favorecido a nuestro país, tampoco a Andalucía, por supuesto, que ha visto como los países competidores de nuestras producciones se están posicionando en mercados que eran netamente españoles, vía directa o a través de otros países europeos. La cuestión sería, si se pacta la producción, habría que garantizar que no entre el producto de fuera, que vuelva a hacer bajar los precios. Esta reivindicación de las asociaciones, sobre todo las ganaderas, sería una medida acertada, pero demasiado coyuntural, puesto que tiene una duración de 6 meses prorrogables. Me refiero a lo que ha dicho la Unión Europea, en un sector que tiene un grave problema estructural y de mercado. Otras medidas anunciadas consisten por la Unión Europea. Creo que esto es básico, hablar de todo lo que ha anunciado, porque efectivamente nos afecta directamente. Consiste en doblar de 15 a 30.000 euros anuales las cuantías de ayuda del Estado a las explotaciones dentro del minimis. Esto implica cargar al Estado con el doble de las ayudas a costa de las arcas públicas, en un momento en que estas ya bajaron drásticamente, por lo menos en lo que respecta a Andalucía. También hablan de facilitar la refinanciación de la deuda de las explotaciones, los créditos a la exportación, seguir abriendo mercados y diversificar las exportaciones. Esto sería el resto de las medidas que ellos han anunciado y que esperan que entre en vigor a finales de abril o principios de mayo. El gran problema que se prevé para poner en marcha todas estas medidas es que, al parecer, no hay dotación presupuestaria, lo cual nos parece un poco alucinante, ¿no? Así que veremos a ver lo que para todo esto que ha anunciado la Comisión Europea. Su consejería reclama medidas estructurales, lo cual nos parece muy correcto, por parte de la Unión Europea para responder a la crisis de precios y a la vez que pide aumentar el importe de las indemnizaciones que perciben los productores lácteos y hortofrutícolas en los precios de retirada de los mercados. Esto consideramos que, evidentemente, no puede ser de otro modo, dada la coyuntura actual, ya que no es lógico que el precio de la leche esté por debajo de lo que cuesta producirla, ni se le puede pedir al agricultor que retire el producto y que además tenga que aportar dinero para hacerlo, como está ocurriendo en la actualidad, en propias palabras de la consejera. Estamos también de acuerdo en cuanto a que el problema no se resuelva endeudando a las explotaciones a través de crédito, como quiere la Unión Europea. No queremos que sea la medida, vamos. También hay otras medidas que
ha propuesto la Consejería al Ministerio, en este caso vamos a hablar ya de España, que resultan más rentables a largo plazo, tal como es el fomento de la transformación de la leche en productos de valor añadido, el impulso del asociacionismo de los productores e integrar a las industrias lácteas en las cooperativas. También debería avanzarse la obligatoriedad de incluir en el etiquetado del país el país de origen de la leche, algo que sería muy interesante, creo que sería de verdad una medida estupenda. Y por lo demás, ahora mismo no tengo así nada más que decir, solamente que hubo un acuerdo lácteo entre los distribuidores, la industria y el sector productor que después de un montón de meses pues está sin tocar. Y creo que eso, además ahí se hablaba de se iba a conocer lo que paga cada eslabón de la cadena de producción, se iba a conocer un montón de cosas y saber dónde está, dijéramos, dónde están los que se aprovechan y el sector y los que quedan desprotegidos en esta cadena. Y esto a causa fundamentalmente de la parálisis institucional que tenemos actualmente después del 20 de diciembre, pues se ha quedado ahí y no se ha hecho, por lo visto, pues prácticamente nada. En fin, nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Prieto. Por el Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía tiene la palabra la señora García. Muchas gracias, señora presidenta. Como han denunciado en reiteradas ocasiones las organizaciones agrarias y ganaderas en el último año, muchas producciones están registrando, y así lo reconocía usted, señora consejera, las cotizaciones más bajas de la última década. Estas organizaciones señalan como posibles culpables de este hundimiento de precios por debajo del umbral de la rentabilidad. Incluso se está dando casos de desaparición de muchos pequeños agricultores y ganaderos que no pueden seguir haciendo frente a la deuda contraída por este hecho. Entre las causas que señalan, y usted misma también hacía mención en su intervención, señalan al veto ruso. Condiciones climáticas adversas, y en este sentido nos gustaría decir que el cambio climático es una realidad que tenemos que tener en cuenta y que está teniendo consecuencias nefastas en nuestra agricultura y que, bueno, echamos de menos que se empiece a trabajar, aunque esta no es la comisión, pero echamos de menos esa ley contra el cambio climático que tanto se ha anunciado, ¿no? Otro problema al sector es la competencia desleal de terceros países. Y lo que está claro, señora consejera, es que las cadenas de distribución quieren nuestros productos. Hay una demanda de nuestros productos, pero lo quieren barato, sin tener en cuenta el esfuerzo de nuestros productores, y algo fundamental es que sin tener en cuenta los costes de producción que soportan tanto ganaderos como agricultores. Hay una estrategia para marcar precios a la baja, pero esto no se investiga, como denuncian las propias organizaciones agrarias, al igual que critican a la Comisión Nacional del Comercio, que mira para otro lado cuando se hacen estas cosas. La propia Comisión Europea, en el marco del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, reconocía el pasado 14 de marzo la situación de crisis de rentabilidad que padece el sector de las frutas y hortalizas europeas, manifestando la afectación temporal en el incremento del límite máximo de las ayudas estatales de los Estados miembros hasta un valor de 15.000 euros por agricultor y año, eliminando además límites máximos por esta ayuda. Pero denuncian los agricultores como las medidas dispuestas a través del reglamento comunitario para paliar el propio bloqueo de los envíos a Rusia, es decir, el veto ruso, no ha tenido impacto sobre la rentabilidad de los productores, porque, según las propias organizaciones agrarias, su diseño es ineficiente y porque han sido escasamente utilizados por parte de empresas de comercialización en origen, debido a la presión que ejerce sobre ellas la distribución comercial. Estas comercializadoras en origen acaban mandando todo el producto al mercado, incluso sin asegurar un precio al productor. Los sistemas de prevención y gestión de crisis en el sector resultan del todo ineficaces y lo más importante es que no sirven para revertir problemas de bajo precio en el mercado, lo que significa que no sirven para mantener y garantizar la rentabilidad final de los agricultores y ganaderos. Como declaraba el portavoz de COA hace unos días, lo que plantea la Unión Europea de prolongar las medidas contra el veto ruso
no es la solución, aunque se aumente algo los precios de retirada o se incorporen nuevos productos. El problema, señora consejera, y todos sabemos que va más allá, es que va mucho más allá. Todo es una crisis estructural y se necesitan herramientas efectivas para cambiar estas reglas del juego que nos están imponiendo. Creemos que la creación de un sistema de gestión de crisis grave es fundamental, un sistema ágil, universal y accesible para todos los productores con financiación. Es fundamental la prevención. Por encima de la gestión se debe de aumentar la información y la transparencia en las previsiones de producción respecto a las demandas y a las necesidades de la cadena para una mejor autorregularización, y es necesario además que exista esa información. Es fundamental la planificación, conocer las demandas, y evidentemente esa planificación nos llevará a apostar por la diversificación, por cultivos con demandas en el mercado. Y esta planificación, esta estrategia nos llevará a apostar, como decíamos en la comparecencia anterior, pues por una agricultura ecológica, que sabemos que tiene mucha más demanda. Pues el dato positivo de que, siendo Andalucía la que más hectáreas de agricultura ecológica tiene y se exporta todo, incluso hay más demanda de los productos que exportamos. De hecho, aquí en Andalucía, y se decía anteriormente, ni siquiera podemos consumir, ya que se exporta prácticamente todo. Pues apostemos por una transformación real, caminemos hacia una agricultura ecológica. Lo que creemos que es un error, señora consejera, es seguir apostando por un modelo intensivo para la incorporación de jóvenes en ampliar las hectáreas de invernadero, apostar por un sector que tiene superproducción, que tendremos al final que indemnizar para retirar estos productos, para mantener los precios. Eso es apostar por un modelo productivo sin futuro. No podemos invertir para más tarde destruir, señora consejera, con los costes medioambientales y sociales que esto conlleva. Recordemos los problemas hídricos que padecemos y la falta de derechos laborales que en muchas ocasiones se dan en este modelo productivo. Necesitamos en este sector estrategia, tener una buena estrategia y apostar por otro modelo productivo en el sector. Y supervisión con terceros países, creemos que es fundamental, que se cumplan acuerdos como es el caso de Marruecos. Si hay una planificación, pero luego no hay una vigilancia para que las cuotas que llegan a los mercados europeos sean las recogidas en dichos acuerdos, e incluso creemos que hay que estudiar cómo estos acuerdos no sean la ruina de nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Es fundamental que estos acuerdos no sean para que a la larga desaparezcan nuestros agricultores y ganaderos. Por eso decimos no al TTIP, porque tendrán consecuencias negativas para nuestro sector, ya de por sí, como estamos analizando hoy aquí, bastante deteriorado. Por lo tanto, señora consejera, creemos que es fundamental esa estrategia. Y con el tema del sector lácteo, creo que todas y todos somos conscientes de cuál es el problema de este sector, el que es ahora y el que ha sido siempre, y es que los precios de producción están por debajo de sus precios de venta, igual que los de la fruta y hortalizas, igual que la de tantos productos del sector. Señora García, entre la industria y la distribución se las arreglan en la cadena láctea para que las cuentas las pague el último eslabón que es el productor. Siempre el eslabón más débil lo paga, nunca la industria y nunca la distribución. Por lo tanto, señora consejera, creo que la estrategia es fundamental. Muchas gracias. Gracias, señora García. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor González. Muchas gracias, señora presidenta. La crisis de precios del sector agrícola y ganadero es un problema de especial importancia, como se ha manifestado en esta comparecencia por parte de todos los intervinientes. Un problema que, desgraciadamente, para nada es nuevo. Por lo tanto, es un problema que debe abordarse con mucha seriedad y sin demagogia, ya que hablamos de un asunto que afecta fundamentalmente y, sobre todo, a los agricultores y ganaderos andaluces, pero también a los españoles y europeos. En primer lugar, este problema, como bien ha manifestado la propia consejera, y yo me alegro de su disponibilidad,
requiere de la máxima colaboración institucional. Colaboración, por supuesto, entre los Estados miembros de la Unión Europea y las propias instituciones europeas y también, por supuesto, de las administraciones públicas españolas, Gobierno central y autonomía, y de todos los agentes sociales y económicos que intervienen en la producción y transformación, distribución y comercialización de los productos agrícolas y productos ganaderos. Debemos tener en cuenta esta cuestión, además, analizando, como también ha manifestado la propia consejera, todos los posibles factores y condicionantes del mismo, que pueden ser de muy diversa índole, por ejemplo, los efectos del veto ruso. Sin tener que recordar lo establecido en materia de libre competencia que todos conocemos, cabe señalar que es fundamental utilizar todos los instrumentos que estén al alcance de la Administración, de los productores y demás agentes económicos y sociales que intervienen en la cadena alimentaria para revertir esta situación. Uno de ellos es reclamar medidas estructurales a la Unión Europea porque la situación requiere de soluciones comunitarias. El Gobierno de España lo ha hecho y, por supuesto, lo va a seguir haciendo. La propia ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha pedido a la Comisión Europea que reaccione ante las peticiones que han formulado los Estados miembros y adopte nuevas medidas de regulación de mercados, especialmente en lo referente a los sectores lácteos y de frutas y hortalizas, además de seguir muy de cerca la situación del sector porcino. En febrero, España y Polonia fueron los únicos países que alertaron sobre la necesidad de que la Comisión Europea adoptara nuevas medidas para la regulación de mercado. Urgen, por tanto, medidas que equilibren el mercado, porque las que ha puesto en marcha Europa no han dado los resultados esperados para mejorar los precios. En relación con el mercado de frutas y hortalizas, nuestra ministra ha pedido que se revisen los precios de retirada para que el mecanismo de regulación de mercado de este sector funcione. La ministra también ha apuntado que esta medida se hará en el marco de una reforma de la OCM que ha abierto la Comisión del Reglamento de Frutas y Hortalizas. Asimismo, y dado que el cierre del mercado ruso persiste, España ha pedido que se considere la eventualidad de prorrogar las medidas extraordinarias acordadas hace ahora 2 años. El Ministerio lleva pidiendo medidas a la Comisión desde junio de 2014, anticipándose a una situación que finalmente ha llegado de desequilibrio entre la oferta y la demanda. Tenemos claro, desde el Grupo Parlamentario Popular, que hay que hacer el esfuerzo que sea necesario y ponernos de acuerdo absolutamente todos en la defensa de esta cuestión. Y decimos esto porque la situación actual de los precios en origen dista mucho de haber mejorado y, de hecho, este mes de abril los precios siguen en una situación crítica. Es necesario, por tanto, que se aborde el cambio de modelo en el que se garantice al agricultor unos precios dignos y acordes a los costes de producción. Y le pongo un ejemplo muy cercano, sobre todo muy cercano para la propia consejera. Según un informe de la Comisión Europea, el sector del tomate español, donde Almería representa el 65% de su producción, es el que menor precio recibe, a pesar de ser el mayor productor de tomate en fresco de la Unión Europea. Ese informe de la Comisión Europea ofrece datos de modeladores en torno a la situación del tomate, un producto cuya caída en el precio en origen desde hace 4 campañas es imparable. En la cosecha 2012-2013 el precio medio fue de 54 céntimos por kilo. En la campaña 2013-2014 fue de 41 céntimos. Y aunque hubo un repunte la pasada campaña, este año vuelve a caer y hasta la fecha ronda de nuevo los 41 céntimos por kilo, siendo, en el caso de algunas variedades de tomate, incluso inferior a esta cifra, lo que supone que en estos 4 años el precio ha caído un 22% y ha obtenido en el principal momento productivo el precio más bajo de las últimas 4 campañas. Por tanto, como digo, urge intervenir con seriedad y con medidas reales que ayuden a nuestro sector. Y son varias las cuestiones que están en el tintero y que necesitan ser retomadas de manera urgente. Entre ellas, los cambios necesarios para mejorar la eficacia
de los mecanismos de gestión de crisis para poder implementarlo de forma generalizada y que pasan por una acción coordinada en el sector comercializador, además de flexibilizar los requisitos para el reconocimiento de las nuevas organizaciones de productores de frutas y hortalizas, de forma que se potencie la participación de todos los agricultores y ganaderos. Precisamente esta última cuestión ha sido trasladada tanto por el Ministerio de Agricultura como ante la propia Consejería de Agricultura andaluza. No se puede castigar al agricultor con unos precios irrisorios y obligarle a vender a pérdidas. Las organizaciones agrarias defienden la necesidad de incorporar cambios en el actual modelo, pues a lo largo de la presente campaña y con la crisis de precios tan dura que estamos padeciendo, no se han empleado las herramientas y mecanismos de retirada, que necesitan aún ser mejorados y modificados para ganar en efectividad. También demandan el sector y las organizaciones agrarias un cambio en la forma actual de las relaciones comerciales, de forma que no se castiga al agricultor con unos precios ínfimos y sin garantizarle la rentabilidad mínima de sus explotaciones. Por todo ello, es fundamental utilizar todos los instrumentos que estén al alcance de todas las administraciones y, por supuesto, también de los productores y de los demás agentes económicos que intervienen en la cadena alimentaria para revertir esta situación. Señor González, voy terminando. Una situación que golpea a uno de nuestros principales sectores económicos en Andalucía y, por supuesto, también golpea a la propia marca Andalucía. Y es fundamental, por tanto, el apoyo de esta Cámara como principal aliado del campo andaluz. El Gobierno de España está haciendo su trabajo en Europa defendiendo los intereses del campo español y del campo andaluz. Y, por tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular alentamos, invitamos y, por supuesto, agradecemos la mano tendida en este aspecto de la consejera a seguir en este camino. Muchas gracias. Gracias, señor González. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cruz. Bueno, muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, consejera, y buenos días, señorías, a todos. Me gustaría, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, agradecer la comparecencia con el fin de informar sobre la posición que tiene la Junta de Andalucía, el Gobierno de la Junta, ante la crisis de precios del sector agrícola y ganadero y la defensa que se ha realizado también por su parte de las diferentes acciones que desde la Junta de Andalucía se han puesto en marcha para apoyar la agroindustria andaluza y también para aumentar la competitividad, la productividad y la empleabilidad que supone este sector. Como bien ha dicho, señora consejera, al inicio de su intervención, y sabiendo que es usted una magnífica conocedora del sector, la agroindustria de nuestra comunidad es una pieza clave para el desarrollo económico y la empleabilidad de Andalucía. Los datos a los que ha hecho mención al inicio de la intervención demuestran que esto es así. El tanto por ciento que supone del Producto Interior Bruto que supone este sector, el gran número de puestos de trabajo que genera o también los importantes valores que representa la agroindustria en lo que se refiere a la exportación en nuestra comunidad autónoma e incluso dentro del país, pues son datos que son bastante relevantes y que afianzan y argumentan suficiente como para que le demos la atención y el interés que merece el sector. Son datos, pero son solo algunos ejemplos que reafirman esta posición de que se trata de un sector estratégico, un sector trascendental para nuestra economía y para la estructura social y laboral de Andalucía. Por ello, desde la Junta de Andalucía se ha venido demostrando que se viene apoyando y que desde el área que concretamente usted dirige, de la Consejería de Agricultura, se está trabajando porque es fundamental que todos los actores lo hagan. No solamente desde el Gobierno de la Junta de Andalucía, sino que tendremos que hacerlo todos los grupos, el resto de administraciones a nivel institucional, aunar fuerzas para fortalecer la agroindustria y hacer un frente común a los importantes problemas a los que se enfrenta, que no son pocos. Dificultades que muchas de ellas en diferentes momentos hemos abordado aquí en esta comisión, como ha sido los elevados costes de producción y que también han hecho referencia a ellos los compañeros que me han precedido en la palabra y también otros
otros asuntos que creo que son también importantes poner sobre la mesa, como el tema del agua desalada, de la que también hemos hablado aquí y de la que otros agricultores en otras comunidades autónomas sí gozan de bonificación y no sucede así en nuestra comunidad autónoma. Otro de los importantes hándicaps que cuenta y que es vital para la competitividad exportadora que sufre nuestra agricultura y nuestra ganadería es la nula inversión que se ha hecho en el corredor mediterráneo, algo que supone que esta infraestructura deje de existir, una infraestructura que es estratégica y que reduciría considerablemente los costes de exportación de los productos agroalimentarios del sector andaluz. Estos ejemplos ponen clarifican que hay una falta de voluntad política con el sector y que así se ha demostrado durante este tiempo, y por la que me alegra haber escuchado al portavoz que quiere trabajar conjuntamente, porque hasta ahora me ha dado la sensación de que no ha sido así y, de hecho, el sector así lo traslada. La actual crisis de precios, nadie va a sorprender aquí diciendo que es injusta, que se come o que se impone, hace que se imponga la ley de la selva, diría yo, que el más fuerte, esas grandes superficies, hacen que los más débiles, que en este caso se refleja en los agricultores o incluso en los trabajadores que están en el manipulado, pues sean los que lo sufren. Fundamentalmente los agricultores, que son quienes están poniendo en riesgo todo su patrimonio, todo su pecunio a disposición de esas luego grandes superficies que imponen unos precios y que al final son quienes se benefician en gran parte del rendimiento de esos productos. Como saben, la Junta de Andalucía no tiene competencias para la regularización de los precios y tampoco dispone de la posibilidad de actuar directamente para ajustarlos a las demandas del sector. Por eso, y haciendo referencia a esto, yo no sé si lo he entendido mal, cuando la portavoz de Podemos hacía referencia a que un sector que decía, tomar algunas notas, que este modelo o este sector era inviable y que no deberíamos de seguir incluyendo a jóvenes en él, en la agroindustria. Bueno, yo como modelo yo quiero decir que estoy absolutamente en la posición contraria. No creo que sobre gente ni exportaciones. Lo que falta son mecanismos. Por eso le pregunto, porque me gustaría que me lo aclarara, porque quizás lo he entendido yo mal. Me ha saltado la alarma. Creo que lo que falta son mecanismos para garantizar que esta producción que sea rentable, sobre todo para aquellos que más juegan en ella. Hasta ahora hemos visto como el marco normativo y el desarrollo de este marco, el europeo y el desarrollo estatal nacional, ponen sobre la mesa la falta de mecanismos de regulación de estos mercados que supone también un agravio para la bajada de los precios. Hasta ahora hemos visto desde el Gobierno central, desde el Gobierno de España, una insuficiente acción política, en especial desde el Ministerio de Agricultura y Pesca, en defensa de los intereses de este sector, de un sector agroalimentario, no solamente a nivel nacional, sino también a la hora de acompañar al sector a Europa a reivindicar sus derechos y sus necesidades. Una capacidad nula para defender la posición de nuestra comunidad junto a la del país en temas como la actualización de los precios de retirada, que se han puesto sobre la mesa ya, sobre la mejora de los mecanismos de gestión de los mercados de la PAC, o también en el impulso de nuevas medidas comunitarias que beneficien al conjunto del sector. Una nula respuesta a las necesidades del sector, que muestra una vez más y en un aspecto más el agotamiento de este Gobierno, que necesita no solamente un cambio real en las políticas, sino también en las políticas que se llevan a cabo. Y pese a todo ello, desde la Junta de Andalucía se está desarrollando en el ámbito de sus competencias importantes medidas para mejorar la competitividad y fortalecer la posición del sector en un mercado que cada vez es más global y exigente y que cada vez está apretando más a los que están al inicio de la cadena. Y es por ello que desde el Grupo queremos destacar y poner en valor las medidas que se han impulsado desde la Administración andaluza. Señora Cruz, vaya concluyendo. Voy terminando. Y algunas de ellas, ya la ha descrito la consejera,
que supondrían, junto con la unión del sector y el compromiso del resto de instituciones, del Gobierno central, por supuesto, Europa, entre otras cosas, pues supondría lograr fortalecer el sector, y un sector que es tan importante y un motor de desarrollo para nuestra tierra. Muchas gracias. Gracias, señora Cruz. Señora consejera. Sí, gracias, señora presidenta. Pues, en primer lugar, reiterar también mi agradecimiento a la intervención de todos los portavoces y a una reflexión que yo creo que, si no en el 100%, en el 90% de lo que han planteado compartimos. Lo compartimos porque, además, como bien se decía, estamos hablando de una crisis de precios. Cuando hablamos de precios, estamos hablando de mercado global y, además, hablamos en el seno de la Unión Europea y, por lo tanto, estoy de acuerdo que las instituciones en el seno de la Unión Europea y el mercado global son todos elementos que tenemos que ponernos de acuerdo para afrontar los retos que, como digo, el mercado global puede plantear, en este caso, a sectores que están sufriendo una bajada considerable de precios. Y en ese mismo sentido hay que ver todos los eslabones de esa cadena de valor, que significa desde el productor hasta el último labón, que son los consumidores, pasando, por supuesto, por las cadenas de distribución y la transformación. Por lo tanto, es un análisis que hay que hacer global, que es complejo y que, a ser posible, hay que buscar el acuerdo y los elementos para defender a los sectores que, como digo, en esta comisión esta mañana analizábamos. En primer lugar, el sector lácteo, que, como se ha dicho aquí, está sufriendo desde que acabó la cuota láctea, está sufriendo una caída de precios que en muchos casos está haciendo inviable muchas explotaciones ganaderas. A esto se ha sumado una menor demanda en el mercado chino, se ha sumado el veto ruso y se ha sumado, como digo, una serie de elementos que están poniendo en peligro muchas explotaciones ganaderas. Por lo tanto, la Junta de Andalucía, la Consejería de Agricultura, reitero, hemos planteado desde un principio en el seno del Consejo Consultivo ante el Ministerio, para que a su vez hiciese llegar a la Comisión Europea, que necesitamos medidas estructurales que hiciesen viable, como digo, este sector. Medidas viables que, además, coincido con algo que también alguna portavoz ha planteado, que no compartimos, que esa propuesta de la Comisión Europea de la limitación voluntaria de la producción, por lo que puede significar que hay distintos países, esa limitación voluntaria de la producción láctea nos puede acabar perjudicando, pero además, dentro de eso, para Andalucía creemos que no es razonable ni es justa, porque en todo este contexto global de las dificultades del sector lácteo, que son graves y son muchas, Andalucía se nos pone, por ejemplo, en muchas de las reuniones en el seno del Consejo Consultivo ante otras comunidades autónomas. Como digo, es verdad que, a pesar de todas las dificultades, en Andalucía, y así se reconoce, se ha hecho un trabajo importante en positivo, porque tenemos la Organización de Productores Lácteos constituida en el seno de Andalucía, cosa que no existe en otras comunidades. Eso nos ha permitido en la cadena de distribución, y saben ustedes que además están integradas en cadenas de transformación y de comercialización, ha permitido que el sector lácteo, sobre todo del vacuno de leche, en Andalucía, a pesar de todas las dificultades, hemos sido puestos de ejemplo al resto de comunidades autónomas, porque hemos hecho un trabajo previo correcto. Pero yo siempre digo lo mismo, de nada nos vale en Andalucía haber hecho nuestro trabajo bien, porque es verdad que la caída de precios del mercado global nos acaba afectando a todos. Y por eso no estuvimos de acuerdo desde un principio, que yo he dicho, en esas ayudas que arbitrariamente se dieron, la ayuda de minimis, que se dieron a explotaciones que no habían hecho el esfuerzo que se ha hecho en Andalucía, no solo de unión, sino de innovación y de eficiencia en la gestión, y que además no ha servido para que el precio se mantuviese, sino que ha servido para confiar, desde mi punto de vista, que el mercado consideraba que había una ayuda a esos ganaderos y, por lo tanto, se podían seguir bajando los precios. No ha servido para nada ese dinero que, como digo, el Ministerio puso en marcha. Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo y el tiempo nos ha dado la razón, porque el propio Ministerio lo ha reconocido. Y, además, otra cuestión añadida, de ese dinero no ha llegado ni un duro a Andalucía.
porque nosotros hemos sido más eficientes y nuestros precios se han mantenido, con lo cual, como digo, pues es una problemática global que hay que adoptar medidas estructurales y, por supuesto, contando con todo el mundo. No me quiero entretener demasiado. En el caso del sector de frutas y hortalizas, efectivamente la última campaña ha sido una campaña lamentable en el que el precio de algunos productos de frutas y hortalizas ha caído estrepitosamente y durante mucho tiempo, especialmente, como aquí se ha indicado, por ejemplo, la bajada del precio del tomate o del pepino o del calabacín o del pimiento. Los factores ustedes también los han analizado, las temperaturas, el veto ruso, los acuerdos con terceros países y la falta de control en los cupos de entrada de esos productos, pero hay que plantear elementos de futuro. Andalucía, la Consejería de Agricultura, planteó también en el seno de los consejos consultivos que hay un elemento que es el precio de retirada de productos, que hay que incrementarlo. El Ministerio aceptó que es verdad que hay que hacerlo, yo lo reconozco, y que lo iba a llevar al seno de la Comisión Europea, porque lo que no se le puede plantear a los agricultores es que el precio de retirada de los productos tengan que poner dinero encima. El precio de retirada no está para ganar dinero, obviamente, pero si encima lo que tienes que acabar es poner dinero para que los camiones lo retiren, pues no está siendo eficaz. Planteamos que se tuviera en cuenta el incremento del precio de retirada de los productos, que se controle y se cumplan los acuerdos con terceros países, que se cumplan, que no haya un exceso de cupo y, como digo, una serie de medidas. Por supuesto, yo les he indicado antes un planteamiento que lleva mucho tiempo los agricultores de frutas y hortalizas, especialmente en la provincia de Almería, es poder acogerse a organizaciones de productores para tener acceso a los fondos operativos los productores que comercializan a través de las alhóndigas. El sector y la Consejería de Agricultura están manteniendo reuniones, saben que tienen todo nuestro apoyo, nuestros servicios jurídicos están volcados para ver si encontramos una solución que debe de encajar con los reglamentos europeos y las exigencias europeas, y estamos trabajando conjuntamente a ver si hay alguna posibilidad. No es fácil, pero, como digo, el sector tiene todo nuestro apoyo porque creemos que es un planteamiento justo y estamos viendo el encaje legal posible para hacer ese planteamiento. Y, por último, el sector del porcino es un sector que, a pesar de todo, también es un sector muy profesionalizado, que Andalucía ha hecho también un trabajo importante, pero es verdad que el veto ruso pues ha creado una serie de preocupaciones y de incertidumbres, y estoy de acuerdo con ustedes que el almacenamiento privado de una medida puntual que en un momento determinado puede ayudar a la estabilización de precios, pero que a la larga tampoco es la solución definitiva. Yo no quiero extenderme demasiado y reiterar que son análisis y planteamientos globales que creo que tienen dificultad y que es bueno que todos pongamos sentido común y racionalidad para de verdad que lo que acordemos sirva para apoyar a los sectores y entre todos busquemos una solución a lo que es la estabilidad de la cadena de valor. Y esta reflexión también la quiero hacer. No podemos hablar yo no hablo de culpables. Aquí todos tienen su papel y todos tenemos que cumplir con nuestro papel. Las cadenas de distribución, hay un elemento que también en el caso de la leche se me había olvidado comentarles, que creemos que es injusto, que es la venta de reclamo del producto lácteo, que se ha planteado como algo negativo, pero yo creo que del diálogo, el acuerdo y sentándonos podemos conseguir más que buscando culpables en algo que es complejo y global. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Es el turno de la réplica de los grupos parlamentarios. Para ello tiene la palabra la señora Prieto. Sí, muchas gracias. Solamente voy a comentar una cosita, que me alegro mucho de todo lo que ha dicho la señora consejera. Creo que estamos todos en la misma sintonía y creo que tenemos que seguir luchando porque, en fin, por solucionar este grave problema que tenemos todos. En la medida en que nosotros podamos aportar, desde luego aquí estamos. Pues nada más. Muchas gracias. Gracias, señora Prieto. Por el Grupo Parlamentario Podemos Andalucía tiene la palabra la señora García. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente aclarar, decir que desde nuestro grupo parlamentario apostamos fuertemente por el relevo generacional, evidentemente, pero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de estrategias del sector, tanto agrícola como ganadero, los problemas que tenemos en el sector
para que no incidan en esos nuevos agricultores y ganaderos que van a entrar en el sector, pues que no van a tener, bueno, pues esos beneficios que deberían de tener como agricultores para mantenerse en este sector. Por lo tanto, lo que decimos es que si hay un sector emergente que tiene salida tanto en el exterior como en el interior, que es la agricultura ecológica, apostemos por esa agricultura ecológica, porque este modelo de agricultura intensiva que estamos viendo cómo tenemos que destruir toneladas y toneladas de pepinos o de otro cualquier producto, pues no podemos entrar en esa lógica de invertir por el relevo generacional, pero a la vez gastar para destruir estos productos, para que sean rentables estos productos que llevamos al exterior. Entonces, con esa lógica es con la que tenemos que apostar por ese relevo generacional, ¿no? Y el sector de la agricultura ecológica creemos que es un sector con muchos potenciales. Hay una cuestión también que queríamos decirle a la señora consejera, y es que cuando hablamos de la OPFH o las OPE en general, que son las que pueden retirar estos productos para los agricultores, también es un problema, porque hay agricultores que nos transmitían, sobre todo el sector cítrico, pues que para estar en esta OPC tienen que pagar, y que ya con los problemas económicos de que por sí están sufriendo muchos de estos pequeños agricultores y agricultoras, pues se les hace imposible participar o ser miembros de una OPC. Pues a estos agricultores también hay que darle una alternativa cuando sus productos no tienen salida, ¿no? Y en definitiva, decir que también cuando hablamos de la crisis del sector agrario y ganadero, hablar del sector caprino, que representa un 50% de la producción en Andalucía, es importante también tenerlo en cuenta, porque el sector ganadero, bueno, tampoco tiene tanta representatividad aquí en Andalucía, pero los propios problemas que tienen en el sector lechero de la vaca va a repercutir de manera muy negativa en el sector caprino, y ante eso también tenemos que tomar medidas en Andalucía para que este sector tan importante en Andalucía pues no tenga demasiado, no tengan que cerrar muchas de estas explotaciones. Muchas gracias. Gracias. Es el turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el señor González. Muchas gracias. Simplemente y muy brevemente para abundar en lo que ya dije en mi primera intervención, y es que para este tema crucial para los agricultores y ganaderos de Andalucía es fundamental la unidad, la unión y la colaboración de todos los agentes, de todos los actores que intervienen. Por supuesto, las administraciones, pero también los propios agricultores y ganadores, los productores y los agentes sociales y económicos. Yo, como no puede ser de otra forma, discrepo en la intervención de la portavoz del Grupo Socialista y, por supuesto, desde el Ministerio de Agricultura se están haciendo cosas ante la Unión Europea para solventar este problema. A las acciones llevadas a cabo me remito y, por supuesto, también confío en la disponibilidad y la mano tendida de la consejera en su intervención en esta comparecencia para cuanto antes buscar una solución que es vital para el futuro agrícola y ganadero de nuestra comunidad autónoma. Gracias, señor González. Señora Cruz. Yo decirle al portavoz del Partido Popular que lo que he reivindicado aquí o lo que he expresado es fruto de diversas conversaciones con el propio sector y que así me lo trasladaban, que si no es así, pues que su propia compañera, que es de la provincia de Almería, pues que se reúna con el sector y se lo explique, porque ellos no lo entienden así, no han entendido durante estos 4 años un apoyo del Ministerio de Agricultura. De todas formas, es verdad que no hay mecanismos para el control de los precios, pero sí es verdad que tenemos que apostar mucho, no solamente por las herramientas que tenemos a disposición de las diferentes instituciones o administraciones para fortalecer el sector, sino también en la reducción de costes. Yo creo que es fundamental y que los agricultores cualquier señal en ese sentido lo agradecen muchísimo.
Yo quisiera agradecer o destacar la voluntad política que se ha visto desde la Consejería de Agricultura para propiciar marcos de unión, interlocución y también los acuerdos que se han buscado de acuerdo con el sector, en constante interlocución con el sector, las soluciones para buscar soluciones a los problemas comunes. También creo que hay algo de lo que no hemos hablado, pero que también supone, porque cuando la crisis de precios, que nadie la quiere, que todo el mundo estamos de acuerdo en que tenemos que combatirla, cuando la crisis de precios la tenemos encima, tenemos que buscar alguna forma para aliviar al sector. Y yo creo que también la rebaja en los módulos fiscales podría ser algo a analizar y que lo dejo sobre la mesa para el Gobierno que entre, que lo tenga encima de la mesa y que por lo menos lo analice. Yo creo que hay diferentes perspectivas por las que debemos de seguir apostando por la unión. No solamente entre administraciones, para que ese fortalecimiento del sector sea real y sea verdadero, porque nos interesa a todos los andaluces y a los españoles, no solamente en las administraciones, sino también entre el sector, que las propias cooperativas, las propias organizaciones sean leales con sus propios compañeros que están trabajando en el sector. Por eso la unión entre ellas cada vez es más necesaria y más importante, porque a veces nosotros mismos, los que estamos sufriendo el problema de la crisis de precios, entre nosotros mismos nos jugamos la mala pasada de ir bajándolo para poder competir y para poder sacarlo. Y luego otra parte que creo que es importante, y es que en esta crisis de precios hay un colectivo o un grupo de personas a las que muy numeroso en la provincia de Almería en concreto y en otras provincias también lo es, y es el sector del manipulado. El manipulado, hablamos siempre de los agricultores, que no les falta razón para quejarse o para lamentar la situación que hay, pero es verdad que esta crisis de precios al final no solamente está asfixiando al agricultor, sino también a esa persona, a esas mujeres en su gran parte que están en el manipulado y que son las responsables de trabajarlo para que esté a disposición en el mercado europeo e internacional. Estas personas están trabajando con unas condiciones, se acaba de cerrar un colectivo, y también creo que es importante que entre las propias organizaciones se cumpla a pie juntillas ese convenio que se ha firmado para que no haya competencia desleal también entre ellos en ese sentido, en cuanto a costes de manipulado. Por mi parte, nada más, agradecer el esfuerzo que se realiza para con el sector, y que nos sumamos a esa mano tendida y a esa petición de que todos, partidos políticos, administraciones y sectores, actuemos unidos y de forma coordinada para conseguir el objetivo común. Gracias, señora Cruz. Señora consejera. Sí, con mucha brevedad. Creo que la reflexión global está todo planteado. Simplemente reiterar mi agradecimiento por todas sus aportaciones. Quizá alguna cuestión que la portavoz de Podemos planteaba en relación al sector caprino, que estoy de acuerdo que el sector caprino, igual que yo hablaba de la Organización de Productores Lácteos del bovino, en Andalucía está constituida y es potente, y eso ha permitido en la cadena de valor tener una posición en el precio más estable. El sector caprino es necesario apoyar, y desde la Consejería lo estamos haciendo, las organizaciones de productores, porque las organizaciones de productores ayudan a que tengan un peso específico los productores a la hora de negociar y de plantear sus cuestiones, y también porque existen elementos de ayuda a través de la Unión Europea. Y luego, por la otra reflexión que hacía la portavoz del Grupo Socialista, en cuanto a la reducción de los módulos fiscales, yo ya tuve la oportunidad de informar en el Pleno que la Consejería de Agricultura hemos transmitido el informe preceptivo al Ministerio sobre la posibilidad de reducción de módulos fiscales. Nada más y muchas gracias.